Dios engaña, es una pequeña frase que muchos dicen, y esto sucede cuando leen Jeremías capítulo 4 versículo 10, y es muy fácil de entender, ya que la gente solo lee lo que les conviene, tomando versículos al azar, sin tomar en cuenta que tienen un pasaje y contexto en el cual no hay error. El gran error está en la gente, que sacan conclusiones personales. Antes tomemos el pasaje y su contexto. Jeremías capítulo 4 del verso 5 al verso 31 se nos narra cómo vendrá la desolación y destrucción para Judá, ya que hicieron lo malo y sin arrepentirse. Es más, si lees el verso 18 te darás cuenta que todo lo que iba a suceder era consecuencia de sus propios actos, y aún, Dios seguía llamándolos al arrepentimiento, pero el pueblo no quiso nada. Ahora bien, leemos lo siguiente en Jeremías 4 verso 10 y dije, ¡ay, Jehová Dios! Verdaderamente en gran manera has engañado a este pueblo y a Jerusalén, diciendo, paz tendréis, pues la espada ha venido hasta el alma. Aparentemente vemos que Dios engaña al pueblo, y digo aparentemente, ya que al leer detenidamente vemos que esa expresión es de Jeremías, es el profeta quien expresa el asombro al decir al pueblo has engañado, y qué fácil es decir, entonces Dios engañó al pueblo, pero veamos bien los versículos, ya que si leemos el versículo anterior entenderemos mejor el pasaje. Jeremías 4 versículo 9 enero. Aquel día, dice Jehová, desfallecerá el corazón del rey y el corazón de los príncipes, y los sacerdotes estarán atónitos, y se maravillarán los profetas. Ahora bien, ¿cómo es que los profetas se maravillarán? ¿Cómo es que los profetas serán sorprendidos? Si se supone que los profetas sabían lo que Dios estaba haciendo y permitiendo. Al leer el libro de los profetas queda en evidencia los profetas de Dios y los falsos profetas que se levantaron a profetizar mentira y bienestar. Este es el caso. Dios hablaba a Jeremías y le decía los juicios que habían de acontecer. Jeremías pregonaba la palabra de Dios y decía lo que había de pasar y precisamente no era nada bueno para aquel pueblo, mientras que los falsos profetas profetizan bienestar y prosperidad, algo que hoy en día el cristiano también ama oír, que todo será bueno, en fin, siempre detrás de lo que el ego quiere oír. Ahora bien, los profetas que eran de Dios, o sea los verdaderos, ellos sí sabían lo que había de pasar. Recordemos que Dios dice en su palabra lo siguiente, Amós capítulo 3 verso 7, porque no hará nada Jehová el Señor, sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. Tomando esto en cuenta, entonces, ¿cómo podían los profetas maravillarse de lo que iba a suceder? ¿Acaso no se supone que ellos hablan con Dios? Así es, los falsos profetas no sabían nada, porque Dios no les decía nada. La expresión del profeta Jeremías es, y dije, ¡ay, Jehová Dios! Verdaderamente en gran manera has engañado a este pueblo y a Jerusalén, diciendo, paz tendréis, pues la espada ha venido hasta el alma, ya que el profeta Jeremías se da cuenta que Dios no le reveló nada a los falsos profetas, ya que los falsos profetas profetizan solo cosas buenas para un pueblo perverso y malo. Eso sí es contradictorio. Por eso Jeremías hablaba la verdad, porque era Dios quien se lo decía y los demás solo llenaban de falsas esperanzas a un pueblo en decadencia. Sin embargo, la verdad de Dios estaba en los labios de Jeremías, por eso vemos que fácil es acomodar la Biblia y sus versículos a conveniencia y sacar muchas conclusiones erradas, y lo peor de todo es, que no solo se confunde el que saca los versículos fuera de contexto, también se confunde el que ve y cree en las opiniones erradas de las personas que por fuerza quieren tener la razón y decir que la Biblia se contradice. Concluimos que los falsos profetas en este pasaje sí se maravillarán, porque todo lo que hablaron fue falso, y todo lo que va a suceder los tomará desprevenidos, y en ningún momento se habla que Dios engaña, porque cuando Dios habla, lo hace recto, directo y muy claro. El ser humano se engaña solo al creer que sabe más que Dios. Así que mis estimados hermanos en Cristo, en Jeremías capítulo 4 versículo 10 no se está afirmando que Dios engaña, sino que se expresa la impresión de Jeremías al darse cuenta que los demás solo hablaban lo que ellos mismos y el pueblo perdido querían escuchar. Los que engañan son los humanos. Tengamos cuidado al ir detrás de personas que están confundidas, ya que también pueden confundirnos. Dios les bendiga, y si esto te ha edificado y te ha mostrado la verdad que está en la Biblia, demos gracias a Dios, quien es quien nos da entendimiento y sabiduría.